Ok, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Raúl Baselga, gran Buenas terapeuta tardes, y amigo, aquí en Encarna nuestro Martínez. programa de Pinceladas de Luz. Escritor, he dicho terapeuta, pero un escritor muy bueno. Seguirle, por favor. Y hablando de escritores, vamos a hablar de que Encarna ha publicado su primer libro, así que cuéntanos un poquito, antes de empezar con nuestro programa, pues en qué consiste ese primer libro y dónde se puede encontrar. Bueno, es un primer librito, sí, es un librito, es un cuento, no lo sé, porque al final, ¿qué es que? ¿Vale? Está dedicado a público familiar y se llama La luz de papá. Es un cuento que nació en un concurso eh, al que me presenté y gané el primer premio y bueno, ha sido publicado. Trata el tema del duelo, porque es un padre que fallece, lo que provoca, voy a leer tal cual, ¿no? Lo que provoca un giro enorme en la vida de la familia. Entonces deben de cambiar de lugar, de casa, de amigos, de amigas, ¿vale? Y bueno, y en ese cambio, pues la vida les va dando también otras cosas. Entonces también yo hablo también desde los valores, desde la importancia del agradecimiento, estas cosas que a veces hablamos también en pinceladas, ¿no? Que a Ujú. veces cuando lo perdemos es cuando nos damos cuenta. Y yo que sé, está teniendo bastante buena acogida y estoy muy contenta de que se haya publicado. La ilustradora también ha hecho unas ilustraciones súper bonitas y se llama Romina Camoranesi, ¿vale? La ilustradora. Ujú. Y bueno, pues la mamá, no os voy a hacer spoiler, pero la mamá de estos niños enciende una vela porque para que ellos estén con la luz de papá por la noche. Y bueno, ya no os digo más, que si queréis comprarlo, sí que está en la Casa del Libro, está en el Corte Inglés, está en la misma editorial que se ha editado, que es la editorial Apuleyo, y bueno, y en otras librerías más pequeñitas. Así que gracias por darme la oportunidad de presentarlo. Y nada, quien lo quiera, ahí está para poderlo disfrutar y agradeceré Muestra, siempre los feedbacks. muéstranos un poquito la portada o cómo es el libro. Claro, La eso es. portada, la luz Muy de bien. papá. Y ver Ahí que, está la mirar que es un libro que familia. va con una ilustración de la chica que nos has comentado y Sí. que tiene un grosor. Mira, Bueno, Raúl, aquí hay varios, ¿eh? Es que he cogido en bloque, pero es pequeñito. Mi muy bien. padre dice que es un librito. Entonces, Bueno, vamos a mí al final me gusta mucho esa definición, porque es un librito, ¿no? Eh, Dentro de nos un cuenta tiempo una saldrá un historia, poco mi libro, que también al final a mí me gusta mucho el contar y el contar cuentos para despertar conciencias, ¿no? Y es un poco eso. Todos leemos muchas cosas, hay cosas más con más peso, por decirlo de alguna manera, pero al final muchas veces se te queda una frase, un clic, y yo pretendo eso, ¿no? No grandes libros, sino sí grandes relatos que nos sensibilicen al día a día y a cómo vivirlo. Entonces, bueno, este salió de manera muy fácil y muy improvisada y gustó mucho y está gustando mucho. Y nada, yo estoy muy contenta. Luego pondremos en los comentarios los enlaces por si alguien quiere, sí, pero si no, solo con poner la luz de papá ya sale. sí, en los comentarios de este directo colocaremos los dos enlaces, por lo menos a la Casa del Libro y al Corte Inglés, por si lo quieren comprar allí Perfecto. o a la editorial, como tú quieras. Vale, está todo Bueno, pues perfecto. enhorabuena, Encarna. Gracias. Y ahora, pues vamos a ver qué tema hablamos Vamos hoy. a nuestro programa, que para los que nos estáis viendo, estamos en directo en Facebook y los que no nos estáis viendo y a lo mejor nos oís por primera vez en Spotify, hacemos el directo en Facebook, que es un programa que se llama Pinceladas de Luz y con el que jugamos un poco a tirar 7 temas al aire y coger uno sobre si hablamos de manera improvisada. Damos unas pinceladas y luego ya cada uno pues gestiona y interpreta o trabaja más o menos el que ha tocado. Tenemos de otras ocasiones la escucha, tenemos otro tema que es la celebración, la música, la libertad, ahí es nada, el éxito, qué te cuentas. Y hoy vamos a sumar uno que hemos dudado si había salido ya, pero no ha salido, y es la tristeza, ¿eh? Una emoción que a veces nos acompaña y sabemos o no resolverla, o traspasarla, o lo que sea. Y para la Así que voy gente a tirarlos, voy a... que está en Sí. Spotify, que sepan que Encarna literalmente los lanza al aire
Sí, y el que coge es el que hablamos. eso es, ¿vale? Ahora mismo son 7 corazones que están doblados tipo pirámide, como una triada que también tiene mucho significado para nosotros. Y bueno, pues a ver qué pasa. Voy a tirarlos y voy a coger uno. Oh, Vaya. ya ha caído A ver, uno. ha caído uno y es justo el que hoy hemos añadido, la tristeza. Muy bien, Para pues algo será. Ahí estamos. ahí estamos. ¿Y qué es la tristeza? ¿Qué es la tristeza? ¿Eh? ¿Quién no ha navegado por la tristeza nunca, mejor dicho, ¿no? Que se puede Claro. navegar por estas lágrimas que nos salen de manera incondicional muchas veces porque hay una causalidad, pero muchas otras son acumuladas de alguna frustración, de alguna cosa que no nos sale, de un no sé por qué, hoy estoy triste, ¿vale? Y a veces no sabemos manejar o nos enrabia. Yo siempre digo que la tristeza y la ira están muy cogidas de la mano. Creo que en alguna ocasión he contado el cuento de Jorge Bucay, que a mí me encanta. Ah, muy bien. Cuéntalo. Si te lo Lo voy a recuerdas, recordar por aquellas cuéntalo, personas que no me porque hayan es escuchado, maravilloso. pero es Es muy chulo, a maravilloso. mí me gusta mucho. Pues cuenta la leyenda que un día se juntaron la tristeza y la ira, y entonces la tristeza dijo, ostras, ¿por qué no nos vamos a bañar al lago? Y la ira dijo, vale, pero es que yo no tengo bañador, no he traído traje de baño, no pasa nada, nos desnudamos y ya está, ¿qué más dará? Total, que se metieron las dos en el agua del lago, estuvieron nadando y de repente la tristeza dijo, ¡oh, ostras, que yo tenía una cita ahora, me voy corriendo. Salió corriendo y salió tan azarosamente que sin darse cuenta se puso la vestimenta de la ira. Con lo cual, cuando salió la ira del lago, no tuvo otro remedio que ponerse la vestimenta de la tristeza. Y desde entonces, pues van un poco ahí intercambiadas. Hay gente que muestra más el enfado, cuando a lo mejor la tristeza es la emoción que tiene en el interior, y al contrario, hay gente que muestra más la tristeza y lo que tiene dentro es más ira, enfado, que no sabe cómo sacar. Así que Jorge ese es un Bucay cuento que a mí es me un gusta maestro, mucho, sí, sí, es es un un maestro maestro y además va recuperando cuentos también de la que a mí me gusta tradición. mucho, es lo que, sí, lo que yo decía, ¿no? A veces un cuento te hace dar una vuelta de campana de decir, ostras, qué profundo, ¿no? Sí, Así es. pues la Y ahí, tristeza es eso. y Ujú. ahí fíjate que coge a la tristeza y la viste de rabia, de ira, y a la ira la viste de tristeza, ¿no? Y es, muchas veces lo vemos reflejado en nosotros, ¿eh? No nos tenemos que ir a nadie Mm. más. Cuando estamos enfadados y bueno, llevamos esa vestimenta hacia los demás de tristeza y cuando muchas veces lo que tenemos es tristeza, mostramos enfado, ira hacia los que tenemos más cerca, ¿no? Por eso es importante saberlo para las personas que estamos cerca, de personas que se muestren así, porque nos permitirá identificar también. Sobre todo, pues cuando alguien simplemente está enfadado y te muestra la tristeza, pues intentar corregir o, o suavizar ese enfado. Y quien esté triste, pues intentar alegrarlo para que la ira se diluya. Para, para mí la tristeza no es más que una sintonización energética. Para mí las emociones no son más que sintonizaciones energéticas de nuestra esencia, de nuestra profundidad, que hace variar nuestro estado de ánimo. Eso que parece pues para los que manejamos energía es una evidencia, pero para los que no las manejan parece una tontería. Cuando aprendemos a verlo desde ese enfoque, desde el enfoque de ver nuestras emociones como sintonizaciones, quizá mm, nos, simplemente viéndola así, somos capaces de darnos cuenta cómo podemos cambiar esa sintonización, porque no es más que una sintonización. Cuando sintonizamos con esa frecuencia de tristeza, el cuerpo va cambiando las químicas y van modificando nuestro estado de ánimo con ese cambio químico que se produce en el cuerpo, la serotonina, la adrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando somos felices es lo mismo, es una sintonización que cambia
nuestro químico y provoca mostrarnos de una determinada manera. Eso, ese conocimiento de qué es una sintonización y sobre todo el entender la diferencia entre emociones y sentimientos, entender que la emoción de tristeza no es lo mismo que el sentimiento de tristeza, entender que la emoción de tristeza es algo que surge de un evento que culturalmente nos hemos instalado en creer que es tristeza, que tenemos que gestionarlo con tristeza, y eso va instantáneo. Ahí se crea esa emoción, que es, ocurre el evento y automáticamente estamos en tristeza. No sabemos muy bien por qué llega y no es importante. Llega porque está lleno de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es instantáneo. Pero eso dura un tiempo, no mucho más. ¿Cuándo nos anclamos en un sentimiento de tristeza? Cuando le ayudamos con los pensamientos. Cuando nos enrocamos en esa tristeza con pensamientos sobre ella. En ese momento aparece el sentimiento. Y eso es lo que nos aboca a una profundidad mucho mayor, a un cambio, lo que hemos hablado, esa sintonización ya no es tan sintonización, sino que lo que ha hecho es instalarse en nuestra estructura, en nuestra química del cuerpo. Y ahí podríamos hablar de que cuando eso se produce es cuando la medicina convencional, con otros químicos, nos puede aliviar desde la psiquiatría eh, con otra serie de químicos que son medicinales, que son de la medicina convencional, a cambiar esa química del cuerpo, pero porque la hemos enquistado, nos hemos enquistado en esos sentimientos. No es por una emoción, es por un sentimiento. El sentimiento se llega por los pensamientos. Entonces, cuando conseguimos desengranar todo eso, cuando llega el primer pensamiento, hay que ponerle la mano y decirle, no, basta, hasta aquí. Pararlo. ¿Es complicado? Bueno, en la medida en que si sabemos cómo funciona el mecanismo, en la medida en que sepamos cómo funciona el mecanismo, en la medida de lo podemos hacer. Si no sabemos cómo funciona el mecanismo, si pensamos que los pensamientos son inocuos y que no nos hacen nada, pues lógicamente nos veremos abocados a esa tristeza de sentimiento que ya estará profundamente anclada en nosotros y que cambiando esos químicos pues nos provoca un estado de tristeza mucho más profundo, que aquí se suele llamar depresión, en la medicina suele catalogarlo como depresión, pero bueno, la depresión tiene múltiples estadios, no es solo uno, entonces se puede ir más profundo o menos profundo en la depresión. Pero no es más que un sentimiento generado por pensamientos que provocan un cambio químico en nuestro interior. Por eso la medicina convencional, la psiquiatría, la única manera que tiene para atenuar eso es con otro bombardeo de químicos para cambiarte esa química del cuerpo. Y me parece que me he ido mucho a las profundidades del tema, pero quería abordarlo un poco desde ese Es punto. interesante lo que dices, porque esos pensamientos son los que generan después creencias, Eso es, creencias limitantes en muchos de los casos, eso ¿no? es. Yo me venía la Y son idea fruto de las creencias. sí, me venía la idea de la tristeza, cómo la aprendemos, ¿no? O sea, cuando tenemos una necesidad, de siendo pequeñitos lloramos, ¿m? Y ese lloro atrae aquello que deseamos y estamos pidiendo. Entonces también es una manera de pedir, ¿vale? No nos han enseñado a ser rabiosos, que está muy bien, o sea, gestionar el enfado, como comentábamos cuando salió el enfado en el podcast, es muy bueno, pero eso no nos enseñan. Sin embargo, el lloro es como que tiene un significado. Lloro, dame teta, dame vive, límpiame la caca, cógeme en brazos, ¿vale? Es un pedido que se ve colmado, o sea, tiene una respuesta. Hay una oferta y una demanda y una oferta. Con otras emociones, pues con algunas sí que ocurre, pero con otras no. Por eso mucha gente cuando viene a terapia, y tú lo sabes, vienen más desde
desde la tristeza. Cuando empiezas a trabajar con ellos y acompañarles, sienten también el enfado u otras emociones. Sienten el para qué, porque al final es un para qué estoy triste, para ser visible. Muchas de las veces es para ser visible. A alguien de quien nos oiga puede parecerle algo duro de escuchar, pero muchas veces es un pedido, estoy aquí, me acabo de hacer caca en el pañal y no sé cómo resolverlo. Y eso como metáfora en la vida adulta, es verdad que no nos vamos a hacer caca en el pañal, salvo que seamos incontinentes por lo que sea, pero sí nos hacemos caquita mentalmente porque no sabemos atravesar una situación X. Y eso hace que nos desesperemos, que nos frustremos y que la tristeza aparezca. Cuando esa tristeza es patológica, cuando no nadie nos limpia la caquita y no sabemos cómo limpiarla y no sabemos a quién acudir, eso se puede convertir en algo patológico que ya cuando hablamos de patología hablamos de una enfermedad ya desde el DSM-3, etcétera, y ya estamos hablando de una depresión. Muchas veces se confunde la depresión con la tristeza, porque estados de tristeza tenemos todos, estados depresivos estamos hablando ya de una persona que requiere más atención, ¿eh? Yo nunca diré más medicación, sino más atención. De hecho, cada vez más psiquiatras trabajan desde la emoción y desde trabajar la emoción y las rutinas que se tienen a lo largo del día más que el complemento de una medicación que a veces también, hay que decirlo, es muy importante en determinados casos. Pero muchas de las personas que han salido de esa depresión han salido a través de empezar a ver su enfermedad como una compañera que les estaba acompañando y que tenían que ir dejando poco a poco, ¿vale? Porque los estados de tristeza van a estar ahí. Eso es como cuando te sale un herpes, te va a salir y luego pues se ve más, pero luego está latente. O sea, luego no se ve, parece que no esté, pero luego hay algo que desencadena, ¿vale? Que vuelva a salir ese herpes. Las personas con depresión muchas veces tienen ese estado de latencia, a veces están tristes, a veces están contentas y a veces caen en ese profundo pesar que les hace no funcionar de manera normalizada según los valores de esta cultura. ¿Vale? En otras culturas, pues bueno, se toma como que esa persona necesita ese descanso y ya está, no pasa nada. Aquí se castiga a quien está triste. Quien está triste de la manera más pesarosa que pueda ser una depresión. Una baja por depresión no es lo mismo que una baja por maternidad. A ver, ¿sabes? Que parece que te enclaustre a no tener vida social cuando sería lo contrario. Es necesario vida social, es necesario rutinas saludables, es necesario respirar, salir a pasear, etcétera, etcétera. Pero hacemos por valores de esta cultura que la persona se sienta culpable, que se sienta deudora, que se sienta en ese pozo aún más profundo, que volvería a retomar la metáfora de hacerse caca y es al final estás enmerdado, o sea, no sabes ya cómo resolver. Primero empezó por el pañal, pero llegó un momento en el que estás tan enmerdado que ya no sabes ni que te tienes que limpiar muchas veces, ¿vale? Estás en esa profundísima tristeza de la que no sabes cómo salir. Y bueno, tú que además has tratado muchos más casos que yo, Sí, no, pero tienes más estoy bagaje en ese totalmente de sentido. acuerdo con lo que tú dices. O sea, esa metáfora que has puesto del bebé reclamando atención es así. O sea, es así, no, es como nos educamos. Y como al final la actitud que tomemos ante una situación desesperada, que nosotros no tenemos la solución, eh, esa actitud funcione, pues así vamos a seguir funcionando de adultos. Sí que es verdad que no nos hacemos caca, pero nos pasan otras cosas que intentamos solucionar de la misma manera. O sea, llorando, estando tristes, poniéndonos en la situación de víctima. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo afrontamos las experiencias que nos pasan, pero tienen mucho que ver con ese niño. Por eso en casi todas las terapias psicoterapéuticas se va a sanar ese primer conflicto, esa primera puesta en escena con esa situación determinada que nos hizo resolverla de una determinada manera. Porque al final, momentos tristes vamos a vivir todos, pero la persona que haya
que se haya acostumbrado a resolverlos de una determinada manera, colocándose en el papel de víctima o colocándose en el papel de tristeza para que se lo puedan solventar otros. Bueno, la persona que haya aprendido que desde ahí encuentra las herramientas para solventarlo, pues lo va a seguir haciendo desde adulto. Y eso lo aprendemos desde niños. Es que la metáfora me parece genial, lo que has contado de la caca y el llorar y del quiero alimento, lloro, y del quiero atención y lloro. Es que tiene mucho que ver con eso. Sí que es verdad que la persona que está en esa depresión o en ese estadio de tristeza, vamos a dejarlo ahí para no Mm. catalogarlo como depresión, cuando le cuentas esto, se pone a la defensiva. Y es duro de decirle a alguien que ese estadio de tristeza lo está haciendo para llamar la atención. Es duro. Pero en muchos casos tiene mucho que ver con eso. Hay un bloqueante para la sanación que es el beneficio secundario. O sea, La ganancia secundaria, sí. claro, ¿qué ganancia secundaria tienes tú por estar en esa situación en la que te encuentras de tristeza? Se aplica a cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo estamos hablando de la tristeza. Y es importante que la persona que está en esa situación se enfrente con esa pregunta y sea capaz de contestarlo. Porque seguramente esa persona, al estar en esa situación de tristeza, reclama la atención de su madre, de sus hijos, de su familia, de su entorno, de su pareja, y consigue que esa atención se produzca. Y a lo mejor, cuando no está en esa situación de tristeza, pues resulta que no tiene la atención de su pareja, de su madre, de sus amigos, de su familia. Entonces, ¿cuál es la ganancia secundaria a estar así? Pues en muchos casos, como tú bien has dicho al principio, poniendo el ejemplo del bebé, es conseguir la atención. Y eso, ya te digo que se puede aplicar a muchísimas cosas. Y la persona en el momento que se da cuenta de eso, de que como tú bien has nombrado, se da cuenta del para qué, en ese momento hay un clic. Sí, de hecho, lo descubren ellas. Estas Sí. personas lo descubren ellas. No hace falta decirles y que se ofendan, porque ya digo que la tristeza y la rabia están muy de la mano, ¿no? Pero sí que con determinadas preguntas, al final acompañándoles, son Ujú, ellos y ellas mismas los que descubren el para qué, ¿no? ujú, ¿Qué misión ha tenido en su vida esta situación? Y también, sin esta situación, ¿qué vamos a poder hacer, ¿no? Y de ujú, hecho, yo, por ejemplo, una mujer con una depresión muy grave, que es Byron Katie, la del trabajo, de Work, a mí me gusta mucho cómo habla. Ya estaba en una depresión increíble, increíble, hasta que de repente dijo, ostras, qué función, ¿no? Está cumpliendo la depresión. Es verdad, mis hijos me dejan tranquila, yo, ¿sabes? Ya una serie de cosas que cada uno tiene que descubrir. Y a partir de ahí, la verdad es que además ella en sus sesiones son 4 preguntas, no son más. Es una mujer que me gusta muchísimo. ujú, Y luego hay gente que no nos equivoquemos, que lo está pasando en este momento muy, 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 muy mal, y digo muy, muchas veces, y es muy complicado sacarle de ahí. Es muy complicado y también hay que permitir que haya personas que también de alguna manera estén en ese proceso tan duro y a lo mejor no vean salida. Quiero decir, porque cuando de manera tan fácil explicamos las cosas, puede ser que a alguien, sin que sea nuestra intención, le hagamos mucho daño, ¿vale? Porque parece que todo esté en nuestro control y que todo lo podamos resolver con un terapeuta, con un libro, con 4 actividades, y hay veces que hay enfermedades muy duras. Yo siempre lo digo, nos vamos a morir todos, salvo que se demuestre lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿por qué el mejor terapeuta del mundo y que habla con nuestra manera de hablar, etcétera, etcétera, se muere? Y porque no nos moriríamos, realmente no nos moriríamos. Y sí nos morimos, porque hay un proceso
en este momento, que ya te digo, si se demuestra lo contrario, seré yo la primera que abogue por esa contra. Nos vamos a morir. Y hay enfermedades y hay situaciones en la vida en las que el control no está tanto en nosotros. Aunque de fondo piense, porque en terapia lo veo, que todos somos capaces de progresar en nuestra manera de ver el mundo, ¿vale? Siempre que se nos acompañe de una manera muy respetuosa y muy honesta, ¿no? Se hacen progresos, pero muchas veces es más lo que se ha vivido, el valor cultural y esas ganancias secundarias que hay gente también que no las ve o no las ve de la manera que lo ves tú desde otro lado y que también hay que respetar y hay que dejar. Porque yo creo que cada uno elegimos también de alguna manera, ¿no? Hasta dónde queremos una sanación o no, y también es perfecto. O sea, yo pienso que al final todo es perfecto, ¿no? A mí me gustaría, bueno, y la tengo aquí, lo he enseñado muchas veces, los de Spotify no lo van a ver, pero yo tengo mi varita mágica siempre. A mí me gustaría hacer así, clinch, pero no, ni siquiera conmigo, no me sale el clinch. Y a veces también me cago encima que he de decir que fisiológicamente, y tú lo sabes, las personas que tienen una enfermedad relacionada con el aparato digestivo, con el aparato excretor, etcétera, se cagan encima, así literalmente, tal cual, ¿vale? Tiene que ver con los miedos, con las cosas que no se atraviesan, etcétera, etcétera. Y a veces no es fácil. Y hay gente que se está muriendo con un cáncer de colon, que se está muriendo con un cáncer de vejiga, de, de bazo, etcétera, etcétera, que por supuesto son conflictos no resueltos, pero no podemos decirles tampoco, es que si resolvieras esto, chico, que no estarías donde estás, que nos vamos a morir todos, salvo que se demuestre lo contrario. En ese proceso de tristeza, he hablado de mi cuento, cuando fallece algo en nosotros, me da igual que sea un familiar, me da igual que sea un órgano que tenía sano y ahora no lo tengo, una actividad, un periodo de mi vida, ¿vale? Ahí hay una tristeza que se puede resolver de una manera o de otra. Y es verdad que hay personas que ven más el possibilities part, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? Y hay otras personas que a lo mejor están en otro tipo de parque temático que digo yo. Y también hay que respetarlas, hay que dejarlas también. Al final elegimos, y eso sí que es cierto, elegimos la manera en la que vivimos nuestras enfermedades o nuestros tropiezos. Y también es lícito y hay que dar valor a eso también, a que cada uno se permita vivir como le dé la gana. Claro, el mejor acompañamiento a una persona que esté atravesando una situación complicada muchas veces es simplemente estar. Yo recuerdo al señor Christian Fletcher, creador de la biodescodificación, que la biodescodificación relaciona las emociones con conflictos vividos y no procesados adecuadamente y que generan enfermedades. Pues a él lo llamaron a declarar al Parlamento francés, porque claro, el Parlamento francés cuando vio el éxito que estaba teniendo su terapia y tal, pues lo llamaron a declarar y él se presentó. Y esa declaración está en YouTube, perfectamente traducida al castellano y se puede conseguir. Y yo me acuerdo que cuando la escuché, a mí me maravilló él, porque ante una pregunta inquisitorial y repetida varias veces por parte de los diputados allí congregados, la pregunta era, ¿pero usted qué hace en esa terapia? Y se la repitieron varias veces y él daba siempre la misma explicación. Yo escucho a la persona que viene. Entonces, a veces simplemente hay que sentarse y escuchar. No hay que hacer nada más. Y si la persona quiere hablar, hablará. Y si no quiere hablar, simplemente sentarse a su lado. Sí que es verdad que un terapeuta te puede llegar a cobrar pues hasta 100 euros la hora, 200 euros la hora, y que vamos, sentarte simplemente a acompañar por 200 euros la hora, pues alguien puede pensar que puede ser una estafa. Pero es que eso lo puede hacer un familiar, lo puede hacer una persona cercana. Simplemente siéntate con la persona que esté triste, con esa persona que tengas atravesando un conflicto delicado, siéntate a su lado sin decir nada, sin plantearle ningún tema, simplemente esperando a que esa persona, en un momento dado,
te cuente lo que le pasa y te cuente por lo que está atravesando, simplemente. Y en el momento que te lo cuente, en ese momento se produce el milagro. Pero a lo mejor tienes que esperar toda una vida y a lo mejor hay gente que no lo cuenta, que es como tú dices, está en su proceso, no quiere contarlo. Pues bueno, no pasa nada, está todo bien. Si el estar en paz, en equilibrio, nos diera la vida eterna, hay un montón de personajes, como pueden ser Cristo, Buda o Mahoma, que no se hubieran muerto nunca, porque según nos llegan los escritos, esa gente estaba en su centro y en su equilibrio. No es así. O sea, tú puedes tener unos conocimientos para transmitir que perduren en el tiempo y sin embargo puede llegar la situación conflictiva que solo a ti te parece conflictiva, pero que es la que te lleva a no superarlo. Y eso lo tenemos todos en esta vida. Cada uno tenemos un trabajo que realizar y en ese trabajo, por mucho conocimiento que tengamos, yo me acuerdo cuando ibas al médico y yo he vivido esa época, ibas al médico y el médico con 14 años a mí me decía que no fumara, no te cojas a fumar nunca mientras él estaba con un cigarro en la boca y en la consulta. Eso lo he vivido yo. Yo entonces con 14 años no fumaba, pero yo iba al médico, el pediatra en aquel entonces, y te decía, pues ahora le decía, le contaba a tu madre que los niños se estaban poniéndose a fumar muy jóvenes, y me decía a mí, no fumes, mientras él se estaba fumando y en el cenicero de la consulta habían 7 u 8 cigarros. O sea, por mucho que tú tengas el conocimiento, también tienes tus conflictos. Nosotros podemos aquí hablar de la tristeza y sentar cátedra sobre lo que decimos, pero luego tenemos nuestro proceso y tenemos nuestra experiencia y cada uno la tendremos de la mejor manera que lo podamos vivir. Y sí que es cierto, haya personas que simplemente con estar a su lado ya le estamos haciendo bien porque no se sienten solas. Aunque no hablemos, aunque no le dirijamos la palabra, simplemente con estar a su lado, con mirarle con ternura, simplemente el acompañamiento es ese. Y ese acompañamiento lo puede hacer cualquier persona de la familia, cualquier amigo, no hace falta un terapeuta. Un terapeuta va a hacer lo mismo, la única diferencia es que quizá el terapeuta, porque nos han preparado para ello y hemos estudiado para ello, tengamos una serie de mecanismos que podamos tocar en la persona para que su apertura y su hablar comience antes de lo que esa persona a lo mejor querría, ¿no? Pero no de una manera forzada, sino con las herramientas, con los protocolos, bueno, aplicando determinadas técnicas que están para eso. La persona que no lo puede hacer, que no tiene conocimiento de ello, pues simplemente se sienta a su lado y la acompaña. Y igual cuando lleves 10 horas a su lado acompañándole, resulta que por primera vez se gira y te mira. Perfecto, son avances, son avances. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a alguien que esté sumido en esa tristeza? Acompañándolo, estando presente, colocándonos a su disposición. Y eso es lo que va a hacer el milagro. Si no tienes más herramientas, simplemente ponte a su disposición. Estate ahí para el momento en el que esa persona se quiera girar y mirarte o quiera empezar a hablar y a contarte cosas. Porque en ese contarte cosas, ahí va a estar el conflicto que está atravesando y por el que está en esa situación. O sea, muchas veces le damos demasiado filosofía, aplicamos demasiada filosofía a cosas que son simplemente estar. La sociedad de hace 80 años estaba mucho más presente que la sociedad de ahora. Antes, yo me acuerdo, mi abuela cuando vivía en su casa y salía a la puerta, colocaba la silla y en 5 minutos tenía 3 o 4 ancianas más con ella allí dialogando y hablando. Simplemente había salido a la puerta, había colocado una silla en la puerta y se había sentado. Y a los 5 minutos habían 4 señoras más, 3 señoras más, 2 señoras más hablando con ella. Pues eso ocurría en España en los años 80, 90. No hace tanto tiempo.
Ahora mismo tú sacas una silla y seguramente pasen por al lado y te miren mal o te miren raro, sobre todo en las principales ciudades. En los pueblecitos se sigue haciendo. Pues eso ayudaba más que cualquier otra cosa, ese diálogo, ese contarte, pues, no tus penas, pero sí tus situaciones, el vaciarte con alguien. Es tan sencillo como eso, pero nos cuesta mucho y en la sociedad en que vivimos, pues está muy cerrada a eso. Y quizá por ello, pues hay un auge de terapeutas y de gente que nos dedicamos a esto. Porque al final las personas simplemente necesitan hablar y que sean escuchadas, nada más. Muchas veces es nada más que eso, nada más que eso. Sí, tal cual. Y a veces a mí me gusta mucho una frase que es menos es más. Eso es. Queremos poner mucha palabra, mucha intención, Eso, mucha acción. Y a lo mejor es, estoy aquí para lo que tú quieras, pero real, real, claro, como presente, como regalo, ¿vale? Porque queremos hacer y hacer esto y haz lo otro. A veces simplemente la persona, y muchas veces las que más cerca tenemos, simplemente quieren tener un hombro con quien desahogarse y que les diga, entiendo que estés angustiada. Hay algo que puedo hacer por ti. Ya está, punto. Puedo mejorar este momento, tu día a día con algo. Ya está, no hay más. No, en este momento no, pues ya está. Estoy aquí. Llora. Mi hija me decía, llora mami, llora, siempre que no hagas un charco. Es una frase bueno, que es de ella ujú, y es verdad. Llorar es lícito. Y cuando haces un charco es cuando tienes que detectar que, bueno, que igual necesitas un poquito más de apoyo, de ayuda, o buscar, como tú dices, ese hombro de un amigo o de un terapeuta o de quien sea, ¿vale? Pero llorar es lícito, está bien. Yo creo que los hombres, además, en esta sociedad habéis sido muy ninguneados, la tristeza, el llorar, los hombres no lloran, ¿no? Esa frase ujú. tan mágica que Esa creencia que se sí, instala. sí, sí, que menos mal que está cambiando y ya hombres que además salen y que son presencia para otros y son ejemplo, ya salen llorando y a mí me encanta. Claro, Pero eso, llora. Yo terminaría yo misma diciendo eso, llora, es sí, lícito, permítetelo, permítetelo. siempre que no hagas un charco, ¿vale? Si ves que haces un charco, ¿vale? Tú mismo saca la antena y busca apoyo. Besos y Así gracias, Raúl. es, gracias a ti. Bueno, pues terminamos aquí, no sin antes recordaros, si habéis llegado hasta aquí, que Encarna ha publicado su primer libro, que es un cuento, que se puede conseguir por el Corte Inglés, por la Casa del Libro, en su editorial también, y que vamos a poner ahora los enlaces en los comentarios de este directo. Y bueno, para los de Spotify, pues que lo podéis conseguir por la Casa del Libro, poniendo el título, ¿cómo se llama? La luz de papá La luz de papá. Pues poniendo ese en título en el la Corte web del Inglés Corte Inglés, de Casa del de Casa Libro, del Libro se puede de conseguir. Editorial Apuleyo, o simplemente en Google, ya realmente ahora solo con poner La luz de papá de Encarnación Muy bien, Martínez ya sale, sí. muy bien. Pues nada, ya hasta aquí llegamos hoy y, y daros las gracias a todos y a ti, Encarna. Un Muchísimas besito. gracias a todos y a todas. Gracias, Raúl. Un besito. Besitos. Chao. Chao.